Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Yo Medio, un podcast que, bueno, tuvo muchas repercusiones. Espero no me voy a alejar un poco del micrófono. Tuvo muchas repercusiones que la verdad no me esperaba y que está buenísimo que suceda, porque creo que es como que nos vamos contagiando de esto de contar y de poder hablar y un montón de cosas. Y que está buenísimo. A mí me gusta mucho que les sirva lo que yo hablo, por más de que, insisto, soy una medium en construcción. Creo que hay mucho para aprender en este mundo y que obviamente nuestras experiencias son todas nuevos conocimientos que podemos obtener y que nos van a ayudar a seguir evolucionando, creo. Bueno, la alquimia, por ejemplo, habla de que nosotros tenemos que aprender de nuestros errores y nuestros aciertos. Palabras más, palabras menos. Y justamente a partir de esos aprendizajes que nosotros hacemos es la manera en que nosotros vamos a seguir evolucionando como personas y obviamente llegar a como esa iluminación, que bueno, creo que ellos lo llaman de otra forma, la verdad. De alquimia tuve la suerte de tener un profesor en la facultad. Para los que no saben, yo, bueno, soy licenciada en artes como buena libriana que le interesa todo el arte, pero teníamos un profesor en la facultad que nos enseñaba justamente sobre alquimia, sobre mística, sobre el tarot y un montón de otras cosas más para interpretar obras y que está buenísimo. Entonces más o menos tengo una noción y obviamente tengo un montón de libros de alquimia en mi casa que todavía no los leí, pero porque creo, y esto va como consejo, que no hay que forzar el conocimiento tampoco. Muchas veces nosotros queremos devorarnos un montón de libros y le digo porque me pasa a mí de decir necesito este libro y voy a leerlo y nada, después está en mi mesita de luz o está en mi biblioteca esotérica y digo, ay, al final gasté un montón de plata en este libro y no lo leí, pero en realidad después lo leo o voy leyendo fragmentos de libros que me van sirviendo para cada momento que voy necesitando en la vida. Porque creo que, sobre todo en estos casos, cuando leemos fragmentos de libros, es cuando vamos a escuchar realmente lo que ese libro tiene para enseñarnos, o mejor dicho, lo que ese autor tiene para enseñarnos a nosotros. Porque todos esos autores, así como yo hablo delante de un micrófono en mi casa, en medio de la cuarentena, a una computadora, y bueno, aparentemente todos mis aportes o lo que yo les puedo transmitir les sirve, es que así que también el autor se puso a escribir ese libro y hubo editores y un montón de gente que escribió ese libro y que aportó a ese libro para que ustedes puedan recibir un mensaje. Entonces creo que también no hay que forzar la lectura de libros. Obviamente puede querer el libro, lo cual va en contra de lo que dice Marie Kondo, que también la amo, pero bueno, soy adicta a los libros y creo que a veces, sobre todo en estos casos, es necesario tenerlos porque los mensajes van a resonar más tiempo en nosotros y vamos a poder aprender mucho más que leer un libro forzado. Y justamente me puse a hablarles del libro porque, bueno, hoy vamos a hablar sobre cristales un poco. Lo voy a dar como un puntapié porque en realidad es como que estoy haciendo el podcast porque necesitaba volver en eje a mí. Y cada vez que hago el podcast es como que me reinicio energéticamente o algo me pasa que está muy copado, pero que también me sirve mucho para bajar información a mi ser, digamos, no necesariamente de espíritus o de guías espirituales, a menos que aparezca alguno, les voy a avisar, pero sí como mensajes o como recuerdos o como conocimientos que están como en mi subconsciente, entonces como que me acuerdo de un montón de cosas. Entonces voy a hablar de cristales y también como para que, bueno, yo soy medio adicta a los cristales. Una de las primeras cosas que empecé a comprar, una vez que empecé a aceptarme más como medium o como que tenía un interés, es el tema de los cristales. Obviamente empecé con una amatista, uno de los cristales más hermosos que hay, que es para la transmutación.
y creo que todos deberíamos tener una amatista en nuestro set de cristales, lo mismo con cuarzo blanco, con cuarzo rosado, porque son cristales que nos van a hacer volver muy a eje. Pero bueno, volviendo un poco antes de hablarle de los cristales, me estaba acordando, porque cuando me escriben por privado que recibo muchos mensajes que está buenísimo y les agradezco, porque siento que, no sé, es como que los ayudo con mi sabiduría o con lo poco que sé y que les sirve lo que yo les digo, porque bueno, me lo agradecen, pero obviamente a mí también me ayuda para acordarme muchas cosas. Y también son como mensajes que me doy a mí misma, entonces está buenísimo porque no solamente aprenden ustedes o reciben un mensaje de ustedes, sino que yo aprendo con ustedes. Entonces, justo, bueno, me levanté a una siesta hace más o menos 2 horas y no hice nada en todo el día porque estamos en cuarentena y todos somos mucho más fiaquentos en cuarentena. Pero me acordé que mi primer libro esotérico es un libro que lo compré, que me lo regalaron porque yo lo quería y mi mamá no quería regalarme. Porque bueno, una de las cosas que me ayudó un montón cuando yo empecé a como descubrir estas habilidades y que también me sentía muy sola es leer. Específicamente leía Harry Potter, lo cual amo y para mí fue como la verdad como un espacio donde yo podía sentirme comprendida. Obviamente, por más de que es una ficción, tiene muchas cosas que la autora pone de el mundo esotérico, ya sea como cuestiones de alquimia, como personajes, como por ejemplo materias como herbología o como adivinación y no me acuerdo más, o sea, distintas cosas que te ayudan un montón, sobre todo a transitar, digamos. Yo era muy chica cuando empecé y no tenía nadie con quien hablar y para mí Harry Potter, bueno, además de que fue la última película que fui a ver con mi papá, que me fui a ver la primera película con él, entonces creo que me ayudó un montón, digamos, en mi proceso de luto, obviamente como hija, pero también en mi proceso de conocerme y de sentirme comprendida, aunque sea por un tiempo determinado, por una autora y por un mundo mágico al cual yo soñaba ir completamente para aprender todo eso y poder sentirme normal, básicamente. Entonces, dentro de todo eso que fue Harry Potter, y que sigo siendo muy fanática, se lanzó un diccionario del mago, donde había como un recuento de todas las cuestiones del universo de Harry Potter. Pero aquí la cuestión, a mí no me interesaba mucho los monstruos y esas cosas que había en Harry Potter, que eran como seres mitológicos, o sea, no son monstruos, está mal decirlo así. Pero sí, por ejemplo, me gustaba la parte de alquimia, la parte que era sobre leer la borra del café, porque después tiene una parte de runas, por ejemplo. Ahí se me estoy dando cuenta, ahora lo estoy ojeando, para que si escuchan ruidos es porque estoy ojeando. Bueno, tenía cosas de runas, de esto que no me acuerdo nunca el nombre, de la quiromancia, que es una tarea pendiente para mí estudiar. De los fantasmas, de la piedra filosofal, de un montón de cosas que son tan de nuestro mundo y que tanto tenemos que saber. Bueno, y me lo regaló mi tía. Entonces fue como mi tremendo acto de rebeldía, como decir, sí, tengo un libro que me siento comprendida y que me va a explicar qué me pasa. Entonces, bueno, fue mi primer libro esotérico. Realmente yo lo tengo con... tiene numerología también, perdón. Claro, yo hacía todas estas cosas porque incluso están subrayadas y señaladas. Me estoy dando cuenta que hace mucho no le agarro el libro. Bueno, pero tiene astrología, tiene pilas de cosas que, digamos, hoy en día como que las uso y accedo, digamos, a ellas y que, digamos, me hizo sentir mucho, digamos, formar parte de como una familia mágica. Obviamente que yo no sabía, digamos, que éramos mucho más y qué pasaba, o sea, seguía angustiándome en todas esas cosas, pero creo que me hacía sentir un poco más normal. Y obviamente son todas cosas que hoy en día me interesan, o que tengo amigos que les interesan, como estos oráculos o digamos sobre astrología, que astrología, bueno, no es
como mi especialidad, es muy difícil la astrología. Una vez me quise poner a leer, tengo un libro que se llama Las Artes de Adivinación, que está muy bueno. Y que, nada, me dije, bueno, me voy a poner a estudiar astrología y voy a leer este libro que dice, obviamente, ese libro es como una gran pavada, digamos, es como muy poquito para lo que significa estudiar astrología. Pero me acuerdo que leí 2 hojas y dije, no, la astrología no es para mí. Claramente porque no entendí ni una hoja de lo que estaba hablando ese libro. Bueno, y cuestión, volviendo al tema, es que bueno, que quería contarles que este libro justamente fue como un gran abridor de puertas, pero también algo que me ayudó mucho a sentirme comprendida en este mundo. Así que me alegra, digamos, que así como yo tenía esto, porque en mi época no había redes sociales, obviamente no soy tan vieja. Bueno, tengo 28 años, no soy tan grande todavía, me rehúso a seguir creciendo, pero es parte de la vida, entonces hay que ser adultos. Pero sí me ayudó un montón cuando yo era más chica y en mi adolescencia no había redes sociales, entonces era mucho más difícil como conectar. O sea, por suerte ahora existe Instagram, existe Facebook, existe un montón de herramientas que te ayudan, o como internet, por ejemplo, que te ayudan a comprender más qué es lo que te está pasando, o por lo menos buscar una respuesta mucho más rápida que yo buscar en Harry Potter o en el diccionario del mago, que bueno, para mí fueron como grandes cosas en mi vida y que me ayudaron a no sentirme tan rarita. Y bueno, eso, no sé por qué les quería contar eso, pero me parece que capaz les sirve, como que todos pasamos por esa desorientación. Es normal, creo que el que realmente no tiene esa desorientación es porque nació en una familia de brujos y tuvo una suerte tremenda para nacer en un lugar así. Porque es como que ahí lo vas a ver como todo más amplio y como que vas a tener muchas más libertades. En mi caso tenía a mi papá, que era muy espiritual. Bueno, y como en los otros podcasts les conté, él murió cuando yo era muy chica. Pero él fue el que primero me enseñó a meditar. Y también era, bueno, él, si bien en mi familia hay como mucho de la religión católica, y cuando hablo de mi familia es mi mamá y mi papá, digamos, en los otros también, pero es como un catolicismo más retrógrado, más cuadrado. Digamos, en mi familia es más de la teoría de la liberación del catolicismo, que eso me enteré hace poco y que me pareció súper genial que ellos crean en eso, porque es como una teoría mucho más espiritual que tiene que ver con otras cosas, digamos, no es tan centrado en todos los protocolos, digamos, eclesiásticos, sino que tiene que ver más con el espíritu. Y que también no tengo mucha idea, pero me acuerdo lo que mi mamá me explicó en una limpieza que estuvimos haciendo sobre lo que ellos practicaban y cómo les sirvió un montón. Obviamente después mi papá viró para lo que es el budismo. Y también eso, obviamente, me ayudó un montón. Así como yo me formaba en la religión católica en el colegio, también leía cosas de los evangelistas, por ejemplo. Es como que tengo un buen mambo religioso en mi familia. Bueno, y después mi papá se hizo, como que se empezó a ir para el budismo y también aprendí un montón cómo meditar, y también jugábamos y también leía a escondida libros esotéricos o libros que tienen que ver con enseñanzas de Buda, que no entiendo por qué los leía a esa edad, porque realmente era muy chica, pero me escondía para hacerlo. Y bueno, yo era como, suena como muy egoísta, muy egocéntrico que diga esto, pero yo era como muy sabia y hay un montón de cosas que me enteré de más grande, pero que yo de chica, o sea, ya lo sabía. Entonces es como que o era muy, muy viva y me daba cuenta muy rápido de las cosas, o realmente era muy sabia. Pero no sé, para mí capaz es una cosa de los dos y digamos, y por ahí recuerdo cosas que hacías y decía, güey, era una pioja que la verdad se notaba que no. Digamos que vengo de una larga lista de reencarnaciones y eso me lo dijo una amiga que me leyó las manos, la primera vez que me leyeron las manos y no me traumaron. Porque la primera vez que me leyeron
bueno, tengo como un mambo. Y ya me estoy yendo al carajo porque no estaba para hablar de esto. Yo como de mucho más grande de este grupo, justamente, que yo les conté tanto en el vivo como en creo que en otros episodios le conté, que tuve una época como que estuve muy angustiada y que fue cuando dije yo no quiero ser así, y me cerré totalmente a todo lo esotérico. Que bueno, yo me iba a los Umbanders, acompañando a este grupo justamente. Obviamente nunca me forzaron a hacer nada y eso yo siempre voy a agradecer, sobre todo a la Mai, porque en un momento, bueno, nos dieron permiso para girar. Digamos, girar es cuando las personas giran y empiezan a incorporar los espíritus, que digamos yo no estoy muy de acuerdo de que sea así, pero es una cuestión de que uno no tiene conciencia cuando incorpora un espíritu. Esa sensación me da, por eso no quisiera jugar con esas cosas, porque puede llegar a ser cualquier cosa. Obviamente estamos hablando que se hace en un templo, digamos, en un lugar cuidado, donde hay gente que está en estado bien, digamos, y que puede cuidar cualquier cosa que suceda, pero obviamente no hacerlo en esos espacios cuidados es muy peligroso porque no sabemos qué puede pasar. Y obviamente ellos entrenan. Ellos lo que hacen es como forzar la mediunidad. Es como algo que escuché. Si hay alguien que sepa más y me quiere contar, está buenísimo. Que también no estoy muy de acuerdo en forzarla, no por una cuestión de que no crea que todos podemos tener como habilidades dormidas, pero sí de que esas habilidades tienen que aparecer y van a aparecer, lo mismo que las personas, cuando nosotros necesitamos que aparezcan. Entonces no podemos estar forzando que aparezca alguien, porque muchas veces nos podemos dar una desilusión, o también puede ser de que esa persona no sea. Y no puede ser que tenga esas características que uno busque, pero que esa no sea la persona que en realidad te va a ayudar. Obviamente no quiere decir que la persona que apareció es una mierda ni nada por el estilo, pero sí que obviamente hay un montón de aprendizajes que no los vas a poder hacer hasta el momento en que encuentres a esa persona que tiene que ser. Ya sea una amistad, una persona que conozcas por internet, otro medium, otro brujo, lo que fuera. Sobre todo por una cuestión, es como forzar el destino, una cosa así, como hacer también amarres o endulzamientos, le decimos acá, que forzar el destino a otra persona para nuestra voluntad. Y en realidad no quiere decir que uno va a ser feliz por eso. Nosotros tenemos que aprender a ser felices con lo que tenemos en cada momento que estamos, en cada parte de nuestro proceso. Obviamente no quiere decir que estos procesos sean como más fáciles. Digamos, yo vengo de unos años de transformación tremendos, hace 2 años, y obviamente el proceso es una mierda. Creo que fue más fuerte la última parte del año pasado, que fue como una cachetada tras otra y la verdad estaba como muy fuera de eje. Pero creo que tiene que ver también, y esto me lo dijo una astróloga que también admiro mucho, que también es de mi ciudad, que es Astrología Neptuno, la pueden buscar en Instagram, que muchas veces nosotros podemos pensar de que algo o alguien es para nosotros en ese momento y capaz no. Pero eso tiene que ver, eso no significa que no va a ser nunca para nosotros. O sea, en este caso, bueno, yo me había postulado para una beca de investigación, que obviamente no quedé y fue como la peor noticia del mundo. Pero ella lo que me decía que muchas veces no es porque no nos merezcamos. Capaz, seguramente nos merecemos, pero capaz no es el momento de que nosotros logremos eso, porque capaz tenemos que aprender algo en el camino y después cuando ya pase como ese periodo de aprendizaje y en este caso era como lo que me vienen repitiendo hace mucho, que es esto de encontrarme a mí misma, de comprender más cómo soy, de darme cuenta de las cosas que yo tengo, de seguir como estudiando, de tener más autoestima, de saber defenderme por un montón de situaciones que me han pasado. Entonces, como que es un aprendizaje también ese no. Y también ese no es como ese motor para, bueno, voy a intentarlo de nuevo, pero también en el proceso voy a aprender todo eso que necesito aprender o todo eso que voy a ir aprendiendo paulatinamente hasta la próxima postulación. Porque entonces ahí capaz me voy a sentir como que merezco. Pero no solamente es eso, sino capaz voy a tener más autoestima,
me voy a sentir mejor conmigo misma. Es como que voy a conectar con quién soy y me voy a dar cuenta de todas las cosas que yo puedo hacer y todo lo que puedo lograr, como en este caso solo hablando a una computadora y respondiéndole los mensajes que la verdad que me realegran poder ayudarlo siempre, digamos. Y eso también es valorar mucho a nuestro entorno. Nosotros tenemos que darnos cuenta completamente de que no necesitamos muchas cosas y que tiene que ver con también esto de la pandemia. No necesitamos muchas cosas para ser felices. No necesitamos una respuesta rápida para las cosas, porque la respuesta va a llegar, eso tenlo por seguro, pero va a llegar cuando nosotros necesitemos. O sea, cuando nuestro espíritu y nuestro consciente, subconsciente y la hermana del loro, todo eso necesiten realmente que llegue ese mensaje. Porque nosotros, para poder recibir muchas veces mensajes o poder contactarnos con alguien que querramos o lo que fuera, o lograr un objetivo en la vida, tenemos que aprender y tenemos que aprender constantemente. Y es una mierda, o sea, nadie dice que es fácil aprender, o sea, yo detesto tener que estar transformando completamente todo el tiempo para poder obtener lo que quiero. Yo quiero que me llegue fácil, tipo, tanta habilidad para que no me llegue fácil las cosas. Pero bueno, es parte, y creo que si a nosotros nos toca vivir estas cosas, también es por algo. Creo que si tenemos habilidades y se nos despiertan habilidades, es porque Dios, la Virgen, el universo, Alá o Dios en el que ustedes crean, sin duda cree que ustedes van a poder con todo lo que les está marcado en el destino, todo lo que tienen que pasar para conseguir las cosas que necesitan. O que ustedes quieren, o que capaz ustedes quieren y creen que necesitan y capaz no, porque se tienen que dar cuenta que en realidad la vida pasa por otro lado. Son como un montón de variables y no significa que sea más fácil, pero sí de que somos personas mucho más fuertes, porque, digamos, nos enfrentamos todo el día a energías negativas y positivas y espíritus que nos hablan y nos piden ayuda o que aparecen en nuestros sueños y nos muestran. Bueno, a mí me muestran las muertes, por ejemplo, lo cual es tragiquísimo. O que quieren hablar o darnos un mensaje o un guía que aparece para retarnos, porque usualmente mis guías aparecen para retarme. O sea, no es fácil. O sea, cualquiera que quiera ser medium, ya les aviso que no es fácil. Es una mierda ser medium, porque tenés un montón de responsabilidades que no solamente tenés que, digamos, vivir tu vida normal y humana, donde vos tenés que trabajar y ser una hormiga trabajadora, que tienes que pagar un montón de cuentas y no llegás a fin de mes y tenés que pagarle al Estado porque trabajás y porque, no sé, porque respiraste, sino que además tenés que estar ayudando a toda esta gente, estos espíritus o personas, digamos, que te piden ayuda. A ver, uno no se queja, o sea, también lo hago con un sentido de humor, yo no me quejo, pero obviamente es vivir en un constante equilibrio. No es fácil ser medium, y creo que por eso también todas las cosas que nosotros podemos llegar a conseguir, o todas como los aprendizajes o las situaciones buenas y malas que vivimos, es porque están destinadas y porque son como nuestros premios, y aquellas cosas que son malas o que tenemos que pasar, como la muerte de un padre, por ejemplo, en mi caso, o no obtener esta beca, o un montón de cosas que yo creo que no es justo, es porque algo tenemos que aprender, y algo tenemos que aprender. O sea, y lo repito por eso, porque muchas veces nosotros creemos que tenemos todo resuelto o que tenemos todo superado, o que tenemos todo cerradito, y la verdad es que no. La verdad es que somos seres humanos, o sea, por más medium que seamos, o psíquicos, o brujos, o la madre de un coche, somos seres terrenales que tenemos que aprender y que tenemos un montón de falencias y tenemos un montón de virtudes y tenemos que seguir evolucionando, porque, digamos, como que el objetivo último del espíritu es iluminarse, pero que tenemos que seguir evolucionando. Y mientras nosotros nos sigamos como quedando estancados y no avanzamos mucho como personas, y es muy probable que no podamos ayudar al otro.
que no solamente que no podamos ayudar al otro, sino que también no podamos comprender por qué nos pasan las cosas. Y yo creo que todo tiene, o sea, es como una personalidad de mierda que tengo, que es que soy muy positiva. Pero creo que eso ayuda también a comprender de que yo tengo que aprender algo de todas las cosas. Y eso yo ya lo sabía a los 11 años, digamos. Lo primero que supe es que yo de esa muerte, de la muerte de mi papá, tenía que aprender algo. Y bueno, claramente aprendí. Pero obviamente me despertó un montón de cosas esa muerte. Pero, digamos, todo tiene un porqué y todo sucede por algo en nuestra vida. Entonces, y las personas que pasan así, sean parejas como estables y parejas... Bueno, la que habla mucho sobre estos tipos de personas que pasan por nuestras vidas como distintas categorías es Fernanda creo que se llama. Bueno, la autora que le dije registros akáshicos en el podcast anterior, creo, o en el segundo, ella habla mucho Federica Tosi, creo que ella habla mucho sobre esto de los espíritus y de las personas que pasan por nuestra vida, que algunos se quedan y algunos se van, y que muchas veces los seres humanos no comprendemos eso, pero que tiene que ver también por cómo estamos criados socialmente. Pero bueno, no sé por qué deliré tanto en 26 minutos. Bueno, estamos. Ahora sí. Después de darle como una charleta muy grande, porque libriana siempre voy a ser, por más que mi ascendente sea Sagitario y sea como una rata de biblioteca e investigadora. Bueno, el tema es que se me ocurrió hacer sobre cristales. Algo que ando recomendando mucho a los mensajes que me escriben es el uso de cristales, lo cual por eso les digo que yo aprendo con ustedes, porque me hizo reconectar con eso que yo había como dejado de lado. Creo que el uso de cristales ayuda un montón, sobre todo para protegernos, para limpiarnos, para transmutar las energías. Bueno, yo tengo como una colección de cristales que van desde como colgantes para collares, hasta de aros, hasta pulseras creo que también tengo. Pero tengo como un montón de cristales, y bueno, y tengo los cristales que son las rocas, que no están engarzadas ni nada. Pero creo que los cristales nos ayudan mucho. Yo mucho tiempo estuve como muy metida en los cristales. Creo que es lo único que mi mamá aceptó como más bueno, porque bueno, la que le hace Reiki, mi mamá no cree en todas estas cosas, pero se hace Reiki. Bueno, y la persona que le hace Reiki es muy católica, entonces como que con ella está todo bien. Pero con cualquier otra persona que practique otro tipo de religión no está nada bien. Incluso, bueno, yo me formé en el catolicismo, creo que nunca lo conté esto. Yo me formé en el catolicismo, digamos, vengo de una familia católica. Me fui a colegio católico mucho tiempo, hice la comunión y confirmación por decisión propia. Obviamente creo que aprendí un montón. Por suerte tuve buenos profesores que me hicieron criticar el catolicismo. O sea, ya se dieron cuenta que me fui como por las ramas de nuevo porque soy libriana. Pero bueno, entonces ya en los últimos años, a partir de que me empecé a como aceptar como medium, empecé a darme cuenta que en realidad más de adolescencia, como que siempre me rebelé al sistema de las religiones, porque me di cuenta que bueno, que la Iglesia Católica había matado a mucha gente, y eso también era algo que me angustiaba mucho, y que bueno, después de mucho tiempo entendí el porqué, y es porque viví esa época en otra vida. Pero, y bueno, y también muchos amigos míos en esa época habían muerto justamente por las persecuciones a brujos y a brujas. Es como que yo zafé de eso, pero porque tenía amigos que me protegían. Pero creo que es una época muy oscura para cualquier historia de la humanidad, de las religiones e incluso de la iglesia. Entonces, como no podía entender como un grupo de personas, porque algo que sí rescato mucho de la iglesia es el papel de la Virgen y de Jesús. Para mí Jesús fue un profeta y que yo aprendí mucho de él. Y que
o sea, me leía la Biblia a los niños para leer solamente digamos, las partes que era sobre él, porque aprendía todo, digamos, de él. O sea, es como un profeta para mí y me dio muchas enseñanzas que hoy incluso las sigo manteniendo. Pero bueno, me di cuenta de que había como una historia no tan copada y me quise revelar al sistema. Entonces aprendí sobre el luteranismo en la escuela y dije, me voy a hacer luterana. Después descubrí que también eran tremendos hijos de puta y que también mataron un montón de gente por no básicamente mantener las mismas ideologías de iglesia y de religión. Entonces dije, se van a la mierda, no voy a creer más en nada de esto. Igual hice la confirmación por decisión propia porque yo creo que, o sea, fue como un poco antes lo del luteranismo. Pero sí hice la confirmación después de los 16 años porque igual yo siento una conexión con, digamos, con la espiritualidad y con Dios, digamos, ya sea quien sea que está ahí arriba, obviamente ninguno de nosotros sabemos. Y después empecé, sobre todo con el tema de los ataques de seres malitos en mi casa, empecé mucho a encomendarme a la Virgen y después eso se transformó en creer en la diosa Selene, que es la diosa de la luna y que para mí es como mi diosa mayor, o sea, todos están por debajo de mi diosa. Y que también se la puede, bueno, la Virgen María se la representa con una luna, que también, digamos, estoy muy conectada con la Virgen. Y así sucesivamente, o sea, cualquier diosa de cualquier religión que esté representada con una luna va a ser una de mis encomendaciones. Entonces, bueno, y empecé como a revelarme más al sistema. Y ya de más grande, digamos, con todo esto que me provocó, bueno, todas mis experiencias buenas y malas. Y después con el momento de la aceptación empecé a darme cuenta de que necesitaba como algo más grande, como que no me cerraba, que se centre solamente en tres figuras. Entonces empecé a explorar más y me defino como una persona que cree en muchas cosas y tengo como un panteón de dioses santos, vírgenes, santas y no sé, un montón de seres, de diosas también. Es como que soy como bastante, yo le digo plurirreligiosa, pero en realidad me dicen que así no es la palabra, pero sí como que tengo un panteón bastante amplio y que a todos me los encomiendo cuando necesito algo. Sí tengo mis favoritos, obviamente, Ganesha, Yemayá. Bueno, la diosa, ahora alguien que estoy indagando mucho es Ixtel, que como que soñé con ella, entonces como que entiendo mucho quién es, pero creo que tiene que ver con mi viaje a México. Pero es como que voy encontrando como santos y dioses y vírgenes y etcétera, con los que voy conectando, entonces como que en base a eso voy armando mi panteón, pero también en base, también no es que tengo como una forma de rezar. Hay veces que rezo como católica, otras veces que rezo como hinduista, otras veces, no sé, que invento algo. Es como que voy mezclando mucho, es como que soy una cosa rara y que mi mamá no entiende, o sea, venía toda esta explicación a este caso. Mi mamá no entiende, entonces cree que como yo no practico el catolicismo, y que yo digo que no soy católica, o sea, como que quiero bien poner como el dedo en la llaga, entonces cree que yo no creo en nada, como que yo no entiende. Entonces como que no, bueno, es difícil de que entienda de que no siempre tenemos que cerrarnos a los parámetros impuestos por una religión. Yo creo que hay que tomar lo bueno de cada religión y llevarlo en práctica y lo malo dejarlo de lado, porque creo que todas tienen cosas buenas para explotarlas y para aprenderlas, pero hay un montón de otras cosas que están como muy mal y que van en contra de todo lo que promulga un montón de gente. Entonces, no sé por qué estaba contando esto, porque me olvido, pero seguramente era por algo bueno. Ay, perdón. Bueno, la cuestión es que como que creo en muchas cosas y que, digamos, está bueno creer en muchas cosas, porque también te abre como el panorama a
conocer un montón de otras formas de prácticas, digamos, ya sea como, o de consultas, como leer un oráculo, como conectar con los cristales, o como, incluso hay como un oráculo que es con cristales que nunca lo hice, pero es sumamente difícil de leerlo, que es un oráculo donde tiras literalmente las piedras, y no sé, bueno, el tipo de oráculo o los cristales te pueden ayudar un montón de cosas, desde viajes astrales hasta atraer el amor, hasta obviamente amores correspondidos y amores que tengan que ver o que sean para nosotros y nosotras. Otro tipo de amor, no amor forzado, no. Eso está mal, chicos. No podemos cortar la libertad del otro. Pero, por ejemplo, a transmutar nuestras energías, a poder dormir bien, por ejemplo, en una oportunidad el año pasado, justamente, año pasado o hace 2 años, no recuerdo. Bueno, un demonio intentó entrar a mi casa, una demonia en realidad. Intentó entrar a mi casa y bueno, justo me desperté antes de que entre. Y dormía muy mal, culpa de eso no podía dormir. Entonces, y justo tenía que viajar de vacaciones. Entonces ahí empecé a poner un cuarzo blanco debajo de mi almohada para poder dormir y empecé a dormir mejor. Porque estaba tan traumada porque en ese sueño era como un sueño constante, era como que me despertaba pero en realidad no me despertaba y volvía a dormirme y así sucesivamente. Hasta que después en uno de los sueños me despierto de golpe y me obligo a quedarme despierta, me empecé a pellizcar. O sea, ese es el nivel de locura que tenía en ese sueño. Me empecé a pellizcar a mí misma y a tocarme para poder despertarme, porque no me podía despertar. Y entonces agarro y le escribo a mi mejor amigo y le digo, mira, me pasa esto, necesito que me digas qué está pasando. Y ahí me dice esto de que alguien está intentando entrar a mi casa justamente de forma espiritual y que no era buena gente. Entonces automáticamente me levanté, empecé a hacer un ritual. Me preguntan mucho sobre rituales en redes. Yo en lo personal, o sea, es como que armo rituales en base a mi intuición. Los primeros rituales que hice fueron con ajo, no sé por qué. Es como que el ajo tiene una propiedad que tiene que ver con la limpieza, la transmutación, la protección y un montón de cosas, como que son cosas muy ancestrales aparentemente. Entonces quemaba ajos y hacía pentáculos como en las puertas y cosas así como marcaciones. Pero porque tenía que ver con una cuestión de protección, digamos. Siempre traje con muchas cosas malas más que buenas. Entonces siempre es como que trato de estar protegida en mi casa. Entonces, bueno, una de las cosas que me ayudó mucho en esa época fueron los cristales. En otro caso, que es un caso más lindo, una experiencia más linda, yo había perdido... Los cristales aparecen y desaparecen en nuestras vidas por arte de magia. Es una cosa así. Primero tenemos que comprar un cristal que nos atraiga la energía. Nosotros no podemos comprar un cristal que no nos atraiga. Si compramos un cristal que no nos atrae, no nos va a funcionar. O sea, su enseñanza del cristal, y esto lo dice Alejandra Salatino, que cada cristal tiene una enseñanza para nosotros. Si nosotros elegimos un cristal que no nos llama la atención, es muy probable de que nosotros no aprendamos nada. Pero cada cristal tiene una función. Por ejemplo, la obsidiana negra saca todo lo bueno y malo que tenemos en nosotros. Es un cristal muy poderoso y muy peligroso, sobre todo para gente que no está acostumbrada a usar ese tipo de cristales, porque imagínense que ustedes usan un cristal que va a sacar todo lo bueno y lo malo de ustedes. O sea, lo bueno no hay drama, pero lo malo, no sé, yo soy buena pero tengo muy mal humor si me sacan de quicio. Entonces, como que es un cristal para usarlo en un estado zen, digamos. Y que también uno puede aprender mucho de este cristal. O como, por ejemplo, cuando te vas a un lugar que va a haber mucha energía o muchas personas, usa una amatista. Aunque sea en un bolsillo o, no sé, hay personas que se los atan en el corpiño. O en un llavero, lo que fuera. O sea, un cristal que vos puedas tener más a mano. O si
bueno, para el cuarzo cristal con la amatista son como súper poderosos también. O el cuarzo rosado para traer el amor. O, no, ay, no me acuerdo más. Pero, bueno, hay pilas de cristales, chicos. Como que si me pongo a decir todos los cristales, me voy a volver loca. Pero, bueno, todos los cristales también tienen como una posición dentro de nuestros chakras. Que la Biblia del Psiquismo que recomendé en mi vivo les va a ayudar mucho para ese caso. Y también el libro de la bruja moderna de la Dalia, porque son libros que es como que te dan como un pantallazo. Después, si quieren como profundizar más sobre cristales, les recomiendo La sabiduría de los cristales de Alejandra Salatino, que es como un librito como muy, muy, muy completo sobre todos los cristales, cómo se ubican en los chakras, cómo se lo utilizan, para qué se lo utilizan, cómo se los limpia, porque no todos los cristales se limpian de la misma forma. Si uno limpia cristales de una forma indebida, se pueden quebrar, por ejemplo. También, bueno, te explica justamente si un cristal se rompe, significa de que hay mucha energía acumulada o que ya cumplió su función. O si un cristal desaparece es porque ya cumplió su función en nuestra vida. Y en esto venía la experiencia que le voy a contar, que otra vez me fui por las ramas. Pero bueno, tenía un primito que nació un tiempito antes de lo que estaba pautado y estaba muy mal, estaba internado. Yo había perdido un cristal, una amatista específicamente, en un viaje y me angustié mucho porque era mi amatista favorita. Cuestión, bueno, se perdió ya. Justamente ahí es como que empecé a indagar más sobre los cristales, porque los hippies a los que les había comprado muchos cristales me habían explicado esto, que ya había cumplido su función en mi vida. Entonces me compré otra amatista, le compré una amatista a ellos, que creo que la sigo teniendo. Y lo que después, cuando sucede esto de mi primito, como a los meses, pero muchos meses, lo derivan ellos viven en otra ciudad, lo traen a mi ciudad porque era mejor el sistema, digamos, los médicos que había acá, y no va que encuentro el cristal que se me había perdido. Entonces automáticamente pensé, este cristal no es para mí, es para mi tío, y él va a saber qué hacer con él, como que este cristal ya no es para mí, como que no está destinado para mí. Y fue como una intuición también propia. Yo creo que esa misma intuición nos hace elegir los cristales. Lo que mejor podemos hacer es elegir los cristales sin investigar de qué son o para qué son. Y una vez que los compramos, recién ponernos a indagar. Obviamente acordarnos el nombre, que no les pase como a mí, que la mayoría no me acuerdo los nombres y no sé cómo buscarlos. Pero hay cristales para todo tipo y factor. Hay hasta cristales que son para curar o las descomposturas, que tienen como forma de pastilla. Es muy gracioso, pero es un cristal, es muy genial, que ese nunca me acuerdo el nombre justamente, pero cada vez que estoy enferma, que estoy descompuesta y voy a salir, por ejemplo, me pongo ese collar de cristal y no me cae nada mal la comida, estoy de lo más bien, como que se me pasan todos los males que pueda llegar a tener. Bueno, y después, bueno, le doy el cristal a mi tío. Y mi tío, bueno, mi primito es como que no le daba mucha esperanza de vida si no mejoraba en un tiempo determinado. Entonces le doy a mi tío y le digo, bueno, toma, este es para vos. Él también cree mucho en estas cosas. Entonces me dice gracias, no sé qué. Y se va y le pone la amatista en el pecho de mi primito. No da la casualidad, y estas situaciones de creer o reventar, que mi primito, no solamente él dice que ni bien le puso el cristal, mi primito sonrió, sino también de que empezó a mejorar. Y bueno, como le decía, es una situación de creer o reventar. Mi primito empezó a mejorar y hoy ya tiene 5 años. Y es sumamente mágico, obviamente. No solamente le di el cristal, que tenía una luminosidad, ese cristal impresionante, que eso también aprendemos a valorar mucho en los cristales, a entender, y creo que es como una capacidad también de los mediums / brujos, porque creo que es como que todo un mix total, somos como las dos cosas al mismo tiempo.
de ver las energías en los cristales. Y ese cristal tenía mucha luz, específicamente tenía mucha luz. Entonces, bueno, mi primito se descubrió, hoy tiene 5 años, y fue un momento que para mí fue como una revelación del poder que puede llegar a tener un cristal. Un cristal puede llegar a ese nivel de transmutación de energía. Obviamente tenemos que confiar en los médicos. Esto no significa que somos superiores a médicos ni que un cristal nos va a ayudar siempre. Porque muchas veces hay cosas que tenemos que aprender y muchas veces no es la respuesta que queremos ni lo que queremos. Pero sí, el cristal nos puede ayudar un montón a todas las cosas que hagamos. Cuando tengamos un mal día, bueno, como que el cuarzo y la amatista son mis favoritos, pero el ópalo también ayuda mucho, la piedra de la luna, después las ágatas, por ejemplo, los cristales que son azules son mucho para la concentración, por ejemplo, para el estudio, para cuestiones que tienen que ver también con la conexión con otros, con lo divino, por ejemplo. El azul es mucho la conexión con lo divino. Y así tenemos pilas de cristales, la verdad. Y obviamente cada país como que tiene sus propios cristales, lo cual siempre les recomiendo si van a ir a otros lugares comprar cristales que no haya en el suyo. Pero las esmeraldas sirven un montón, incluso tengo un anillo que tiene una esmeralda, creo. Es una piedra verde, perdón chicos. Bueno, creo que sí, que lo compré en Colombia, es como una pequeña esmeralda. Bueno, y también sirven como protección, digamos, los cristales. Específicamente tengo 2 anillos. Una que es una esmeralda y otra que es un onix negro. Y son anillos, por ejemplo, hay veces que el de onix, por ejemplo, me da alergia, pero yo creo que es una cuestión, no por el material del anillo, que es plata, o sea, no me debería dar alergia, sino por una cuestión de la piedra. Yo creo que a veces no necesito usarlo y entonces ahí me empieza a dar alergia y tengo que dejar de usarlo. Porque también tenemos que identificar en qué momento es para cada piedra, o sea, no podemos forzar tampoco la conexión o el aprendizaje con esa piedra. Lo que sí podemos hacer es aprender a meditar con piedras, y para eso sí les voy a recomendar no solamente este libro que tengo yo, que la verdad debo hacer mea culpa que nunca lo hice ni nunca practiqué nada de lo que está en este libro, y que me acordé cuando estaba buscando libros, me acordé que lo tenía porque lo había borrado en mi mente este libro, que es La práctica de los cristales, que es un libro de teoría práctica sobre todos los cristales y tiene un montón de espacios para que nosotros hagamos nuestras propias anotaciones sobre meditaciones con los cristales, sobre viajes astrales con los cristales, sobre la vibración de los cristales, si hablamos con los cristales, qué nos pasa, si limpiamos, no sé, un montón de cosas. Que está muy bueno, tiene un CD también que tiene como instrucciones de meditación para hacer justamente con estas piedras. Y que es de Judy Hall. Judy Hall es una señora, porque no sé si es joven o mayor, pero es una persona que tiene un montón de años practicando lo que es en cristal. Es como una eminencia en el mundo de los cristales. Y además, bueno, esta serie es como una parte, ¿vieron que les conté la Biblia del psiquismo? Bueno, es como el mismo estilo del libro. También es caro, no es barato el libro. O sea, son todos libros que yo los compré. Bueno, este es uno de los libros que me compró mi mamá, lo cual es como el milagro del universo, ese libro que me haya regalado. Pero además tiene en esto, así como la Biblia del psiquismo, hay 3 Biblias de los cristales. O sea, 3 tomos de la Biblia de los cristales. O sea, imagínense todos los cristales en el mundo que hay. Y tiene de todas partes. O sea, realmente es una compilación de todos los cristales del mundo y que tengo pendiente de comprarme esas Biblias. Pero lo que hace es como darte un pantallazo de para qué sirve cada cristal y cómo utilizarlo, cómo limpiarlo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las Biblias están muy buenas y son buena inversión. Y estos libros te ayudan, por ejemplo, tiene cómo proteger tu entorno con cristales, cómo protegerte a vos mismos, como, por ejemplo, los cristales y los órganos, cómo vos podés
colocarlos o qué cristales tenés que usar para cada órgano de nuestro cuerpo para poder ayudarlo, para digamos, cuestiones que tienen que ver más con esto, por ejemplo, con lo de mi primito que ayudó mucho, con Laura, con la mente, con el etcétera, etcétera, etcétera. Para bañarse también. Estoy mirando mientras el libro. Para hacer masajes. Tanto Judy Hall como Alejandra Salatino, las dos les van a hablar mucho sobre esto de la conexión, el hablar, el meditar con los cristales y el aprender en conjunto con los cristales. Como que le van a dar muchas vueltas al respecto sobre eso. Pero porque los cristales son elementos de la tierra. Los cristales son más antiguos que nosotros. Entonces es como que entras en contacto con la Pachamama. Es un estilo así. Entonces, como esa sabiduría, es la sabiduría de nuestra tierra, de nuestro universo, de un montón de cosas. Y que nosotros tenemos que saber escucharlo. Y una de las mejores maneras de escuchar esas enseñanzas es usándolos. Obviamente usarlos de manera correcta. Y haciendo limpiezas y cosas así. O sea, antes de usarlos, hacer una limpieza del cristal y demás, de que no tenga la energía de la persona que nos vendió, etcétera. Lo mismo pasa para todas las cosas. Si compran cosas usadas, lo mejor que pueden hacer es como primero sacar la energía del dueño anterior. Y hay muchas formas, agua florida, por ejemplo, se me ocurre ahora, o sahumar o cosas así. Pero, bueno, los cristales tienen sus propios tratamientos que igual los van a encontrar en internet. Si ustedes buscan, por ejemplo, amatista, propiedades en Google, seguro les sale un montón de cosas sobre la amatista. Siempre digo la amatista es mi piedra favorita. Y después de esa es la obsidiana. Son piedras que sirven mucho. La obsidiana sirve mucho para el autoconocimiento. Y es una piedra también muy ancestral que eran usados por los mayas, si no estoy muy mal, con las ubicaciones geográficas de las tribus y de las civilizaciones más antiguas de los mayas y los aztecas y demás. Utilizaban mucho el tema de la obsidiana para sus rituales, por ejemplo. Entonces son piedras muy ancestrales que vienen de mucho antes que nosotros y que tenemos que aprender a escucharlos. Después seguramente un día me voy a sentar, prometo sentarme, a armar un montón de plantillas y cosas así con tips de cristales que vaya haciendo, y también esto de la Biblia del psiquismo, que es como un test para ver qué tan psíquico sos. Entonces lo pueden hacer y bueno, a seguir aprendiendo y demás. Es como que, no sé, me tratan como medio mal la cuarentena, como que estoy muy fiaquenta en este momento. Pero, nada, espero que les sirva la información que les dije y las 80.000 historias que les conté, porque lo que más me piden que cuente experiencias mías. Después, en los próximos podcasts, estoy hablando con amigos míos para que les puedan hablar y contar sobre otras cosas y también sus experiencias propias, porque me parece que algo que hay que como expandir y también como seguir invitando a otros mediums a que cuenten sus experiencias para demostrar que no soy solo yo la única medium, somos un montón y todos tenemos distintas experiencias y todas las experiencias que pueda tener el otro nos pueden ayudar a sentirnos identificados, así como yo aprendo un montón de mis amigos y también de, bueno, las brujas que por suerte iluminaron mi vida y quisieron que hoy exista Yo Medium. Creo que todos podemos aportar nuestro granito de arena para poder hacer más visible y también para que muchas más personas nos animemos a hablar. Es difícil animarse a hablar, no es fácil, pero creo que es necesario también para sacar los tabúes sobre cómo somos los mediums y que se dejen de guiar un poco por las series de adolescentes que hay, que están buenísimas, o sea, Sabrina está buenísima, pero que obviamente es como que le da un poco de mala fama y todos creen que en realidad es como que sos así, si sos bruja, por ejemplo, y nada que ver, o que alabas a Satán y esas cosas, pero culpa también justamente del tabú de que no hay muchos mediums que hablen o de personas que hablen al respecto. Entonces, bueno, somos pocos, pero tenemos que animarnos a hablar. Y si quieren contar su experiencia,
me pueden escribir a yomediumpodcast@gmail.com y mandarme un audio, por ejemplo, de una experiencia y lo puedo pasar en alguno de los podcasts, porque es como que cada podcast tiene su tema, o ese intento, pero igual me voy por las ramas, pero pueden contar su experiencia y puedo comentar, digamos, qué me parece o no sé, una sección que sea solamente de experiencias y que les pueda ayudar a ustedes también a sacarse de adentro como eso que sienten o como eso que les pasó mucho tiempo. Así que bueno, me parece que acá termina este episodio de Yo Medium. Así que espero que les sirva, que les guste este capítulo que fue como una introducción a los cristales y un montón de cosas, de experiencias y de cosas que no sé por qué las conté. Pero yo creo que todo sirve para algo y que por algo las conté, porque si no, no las contaría y no se me hubiera ocurrido hablarlas. Así que bueno, les dejo hasta el próximo capítulo. Ya estoy hablando con un montón de amigos míos para poder hacer intercambio o hacer charlas de podcast. Tengo que averiguar cómo hacerlo en cuarentena, pero lo voy a hacer. Y se vienen como muchas novedades para Yo Medium, que ya me voy a sentar a armar cosas durante la semana para poder darles tips o cosas y que tenga más contenido, porque sé que soy muy colgada en redes sociales. Pero gracias a los que me escribieron, gracias a los que me siguen, a los que me recomiendan, a los nuevos seguidores, bienvenidos y espero que les guste. Este es un espacio para compartir con todos y para aprender todos juntos sobre esta maravillosa habilidad que es ser medium y, por qué no, ser bruja o brujo. Así que los escucho, no, mejor ustedes me escuchan a mí en el próximo capítulo y obviamente si necesitan hablar o algo me escriben y yo cuando ni bien vea los mensajes usualmente ya los respondo. Así que no hay problema si me escriben ni me quieren consultar algo. Todos los que me escriben, gracias por escribirme y confiar en mí. Me alegra ser de ayuda. Creo que es importante ayudar a los otros a descubrirse, a seguir caminando este camino tan maravilloso. Así que bueno, los dejo hasta la próxima. Les dejo un abrazo y nos vemos en las redes sociales. Bye.